esta ocasión tendré el gusto de mostrarles a ustedes la forma como se calcularán eh, las depreciaciones de conformidad con los métodos que se han presentado en la bibliografía y que se encuentran en la presentación a su disposición. Iniciaremos con los métodos de línea recta. El número uno es el método de porcentajes de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta o la ley de actualización tributaria. Aquí lo importante es conocer qué tipo de activo no corriente es el que se va a depreciar y buscar en la ley, en el artículo de referencia, cuál es el porcentaje que corresponde. En este caso estaremos aplicando el porcentaje de la depreciación que le corresponde a los vehículos, que es un 20%. Analicemos la información. Suponiendo que se adquirió un vehículo cuyo costo era de 230,000 quetzales, considerando una vida útil estimada de 5 años y un valor de rescate o de desecho de 20,000, entonces vamos a calcular la depreciación de los 5 años de vida útil en la que este vehículo puede ser depreciado. Podemos hacerlo por años de vida útil, pero en este caso aplicaremos el porcentaje que establece la ley, que es un 20%, que coincide con los 5 años de vida útil estimados para este vehículo. En este cuadro que ustedes ven acá, que estoy marcando los títulos, en este cuadro es un cuadro para ver el comportamiento de la depreciación gasto, la depreciación acumulada y el valor en libros de este activo. En la primera columna tenemos identificando los años. En la segunda columna cuál es la base de cálculo para la depreciación. En la tercera columna tenemos el factor que se va a aplicar, que es el porcentaje según la ley. Luego tenemos la depreciación anual, gasto, la depreciación acumulada y el valor en libros. Muy bien, analicemos cómo se hace el cálculo del año número uno, que es lo que voy a marcar en este momento. Muy bien, tenemos como base de cálculo 210,000. Si observamos la información, dice que el costo de adquisición es de 230,000, pero en este ejercicio, para este método, le vamos a restar el valor de desecho o el valor de rescate. Este valor es lo que la empresa esperaría recuperar de este activo si al término de los 5 años lo quisiera cambiar, lo quisiera vender. Entonces, la base de cálculo nuevamente es el costo de adquisición menos el valor de desecho. Por eso nos quedan 210,000. Le aplicamos el factor de depreciación según la ley, que es un 20%. La depreciación anual queda en 42,000 quetzales. Este es el gasto que va a aparecer en el estado de resultados de ese año. La depreciación acumulada queda en la misma cantidad, y es porque es el primer año de depreciación de este activo. Así que esta depreciación acumulada es la que vamos a presentar en el balance general como una cuenta reguladora de activo. Y al restarle ahora al costo de adquisición, no a la base de cálculo, sino al costo de adquisición, tomamos 230,000 menos los 42,000 de depreciación acumulada, el valor en libros va a quedar en 188,000. Y este va a ser el procedimiento que se va a utilizar para cada uno de los años. En el año 2 seguimos con una base de cálculo. La base de cálculo va a ser la misma para los 5 años. El factor de depreciación el mismo para los 5 años. Y como tenemos la misma base y el mismo factor de depreciación, la depreciación va a continuar siendo la misma, a excepción de la depreciación acumulada. Si ustedes ven en el segundo año, la depreciación acumulada es de 84,000 y esto se obtiene de sumar la depreciación acumulada del año uno más la depreciación gasto del año 2, quedan 84,000. En el año 3 quedaría la depreciación acumulada del año 2, que es de 84, más la depreciación gasto del año 3, nos da un total de depreciación acumulada de 126,000. Y vamos entonces restando a nuestro valor en libros, vamos restando la depreciación acumulada, la depreciación, a nuestro valor de costo de adquisición le vamos restando la depreciación acumulada de cada año. Noten ustedes el quinto año. En el quinto año, al calcular la depreciación anual, que sigue siendo 42,000, nuestra depreciación acumulada queda ahora en 210,000, que serían los 168 acumulada del año 4 más 42,000 de depreciación gasto del año 5, queda 210,000. Noten ustedes que equivale al mismo valor que hemos colocado como base de cálculo, y el valor en libros en el último año queda 20,000, que sería en este caso el valor de rescate o el valor de desecho. Muy bien, esta sería la manera como calculamos la depreciación aplicando un porcentaje de ley.
Nuevamente es importante conocer, tener a la mano la tabla o el artículo de la ley donde están definidos los porcentajes y tener bien claro cuál es el activo que vamos a depreciar. Muy bien, vamos a calcular ahora, vamos a ver cómo se calculó el método de kilómetros recorridos. Para este ejemplo necesitamos tener el costo de adquisición menos el valor de desecho si lo hubiera y la cantidad de kilómetros recorridos estimados durante los años de vida útil que se tienen para el activo. Veamos la información. Suponiendo que adquirió un vehículo valorado en 70.000 con una vida estimada de 6 años y un promedio de 465.000 kilómetros durante estos años, eh, y considerando también que tienen un valor estimado de rescate de 5.000, entonces aplicando la fórmula obtenemos un factor de depreciación de 0.14, que este 0.14 se obtiene de la siguiente manera. Tenemos 70.000 menos 5.000 del valor de desecho, nos quedarían 65.000 y estos 65.000 se dividen dentro del total de kilómetros recorridos. Así que ese factor de 0.14 es el que al hacer nuestro cuadro de donde vamos a ver el comportamiento de la depreciación durante los 6 años, colocaríamos aquí en esta columna de factor de depreciación, 0.14. Ustedes pueden ver aquí en esta columna. Muy bien, veamos entonces cómo se aplica este método. En el año número 1, veamos el cálculo. En el año número 1 tenemos kilómetros recorridos estimados para ese año de 50.000. Le aplicamos el factor de depreciación ya obtenido según la fórmula anterior. Entonces tenemos una depreciación gasto de 6.989.25 y la acumulada pues es la misma porque es el primer año de depreciación. Y el valor en libros sería los 70.000, que es el costo de los 70.000 que es el costo de adquisición menos la depreciación acumulada de ese primer año. Y ese procedimiento utilizamos entonces para cada uno de los años, considerando acá que en esta columna de kilómetros por año es el estimado que se tiene previsto para cada año en el que el vehículo va a ser utilizado, si estamos proyectando, y si no, es la cantidad de kilómetros recorridos que de acuerdo a los controles que pueda tener la empresa fue utilizado este vehículo. Veamos el sexto año. En el sexto año tenemos que este vehículo fue utilizado 90.000 kilómetros. Al aplicarle el factor de depreciación, .14, tenemos que la depreciación anual de ese año es de 12.580. La depreciación acumulada sería entonces la depreciación acumulada del quinto año más la depreciación gasto del sexto año. Tenemos 65.000, que ustedes pueden ver que es igual a los 70.000 del costo de adquisición menos los 5.000 del valor de rescate o de desecho. Y tenemos entonces que el valor en libros al final del sexto año va a ser de 5.000. Muy bien, veamos ahora el método de unidades producidas. En este método vamos a aplicar el mismo procedimiento que utilizamos para el método de kilómetros recorridos. Tenemos acá que el costo de adquisición dividido en unidades producidas. Suponiendo que se adquirió una máquina valorada en 80.000 con una vida estimada de 5 años y un promedio de 690.000 unidades y que se calculó un valor de rescate de 6.000, vamos a calcular primero la fórmula para obtener esta fórmula para obtener el factor de depreciación. ¿Cómo lo obtenemos? Dice aquí costo de adquisición, que sería 80.000, le vamos a restar el valor de rescate y este valor que sería ahora de 74.000 lo vamos a dividir dentro de 690.000 unidades. Esto nos va a dar el siguiente factor que va a ser 0.11, que es lo que aquí se está indicando. Muy bien, nuevamente venimos a hacer el cuadro para ver el comportamiento de la depreciación y tenemos para el año número 1 lo siguiente. Las unidades que para el año 1 se estimó o que fueron producidas equivalen a 110.000 unidades. Multiplicadas por el factor de 0.11 nos da una depreciación anual de 11.797.10. Acuérdense que esta depreciación anual es la depreciación gasto.
y luego la depreciación acumulada en el primer año pues sigue siendo la misma. Y nuestro valor en libros que sería 80,000 costo de adquisición menos la depreciación acumulada del primer año. Muy bien, veamos el quinto año. Tengo siempre que, bueno, tenemos que las unidades producidas en el quinto año fueron 185,000, multiplicadas por el factor de depreciación me da una depreciación gasto de 19,840. Ahora, la depreciación acumulada del quinto año va a ser la sumatoria de la depreciación acumulada del cuarto año más la depreciación gasto del quinto año. Y esto me da 74,000. Noten ustedes que nuevamente este valor acá va a ser igual a los 80,000 del costo de adquisición menos los 6,000 de valor de rescate. Y al hacer la resta en la que tenemos el costo de adquisición 80,000 menos la depreciación acumulada, me queda un valor en libros de 6,000 que es igual al valor de rescate. Muy bien, veamos ahora los métodos de depreciación acelerada. En este caso tenemos lo siguiente. El primer método se llama método doble saldo decreciente. Para este método no se deduce el valor de desecho o de rescate. Noten, este es un punto importante, ¿sí? Luego, para obtener la depreciación anual de los primeros años, a excepción del último año. Dice, suponiendo que se adquirió un vehículo cuyo costo era de 230,000, considerando una vida útil estimada de 5 años y un valor de rescate de 20,000. Veamos cómo calculamos primero el factor de depreciación. Y la fórmula nos dice que vamos a tomar el 100% de la depreciación dividido los años de vida estimado, que son 5, lo multiplicamos por 2, por eso es un doble saldo. Y esto nos da el siguiente porcentaje, un 40% de depreciación anual. Veamos ahora cómo eh, llegamos a observar esto dentro de el cuadro donde hemos ya calculado la depreciación gasto y la depreciación acumulada. En el año número 1, veamos la tasa o el factor de depreciación va a ser un 40% para todos los años. Luego, el valor en libros, base de cálculo para el año número 1 es de 230,000, que es el costo de adquisición. Entonces tenemos la depreciación anual de este año es de 92,000 al multiplicar 230,000 por el 40%. La depreciación acumulada, como es el primer año, es igual a la depreciación gasto. En el año 2 tenemos el 40% en el que nuestra base de cálculo ahora es de 138,000 y seguimos con el mismo procedimiento de la depreciación gasto y la depreciación acumulada. Analicemos qué sucede en el quinto año, ¿sí? Aquí en este documento ustedes van a ver un asterisco donde está la explicación. Dice, en el último año de vida útil no se utiliza la misma fórmula, sino que se hace un ajuste con la siguiente fórmula. Costo inicial, que es 230,000, menos el valor de rescate, nos da el valor de la última depreciación, ¿sí? 200,192, que es el valor que tenemos acá. Y esto nos queda ahora como saldo a depreciar de 9,808, que este valor es el que se va a colocar aquí en el cuadro como depreciación gasto. Noten ustedes que ya no aplicamos el 40%, sino aquí lo que hacemos es determinar cuánto queda pendiente de depreciar para que yo pueda tener como valor, como depreciación acumulada, los 210,000 que corresponden a los 230,000 del costo de adquisición menos el valor de rescate. Entonces pueden ustedes notar que como es un método de depreciación acelerada, tenemos que en el primer año la depreciación es más alta y empieza a disminuir hasta llegar a una cantidad inferior en el quinto año. Por eso es conocido como un método de depreciación acelerada. Veamos el otro método de depreciación acelerada, que es el método de suma de años dígitos. Aquí lo que hacemos es lo siguiente, vamos a utilizar los mismos datos del vehículo. Utilizando los datos del ejemplo anterior se calcula un denominador y este denominador va a ser la suma de los dígitos
de los años de vida útil estimados. Como en este caso este vehículo tiene una vida útil estimada de 5 años, tomamos desde 5 hasta 1 y sumamos estos dígitos y nos da un denominador que vamos a utilizar dentro del factor de 15. La base para el cálculo de depreciación, si vamos a restar acá el valor de rescate. Tenemos el costo 230 menos 20 nos da 210.000. Muy bien, aplicando ya el procedimiento en el cuadro de comportamiento de la depreciación, vemos lo siguiente. En el año número 1 tenemos base de depreciación 210.000 y empezamos desde el último año, ¿sí? El año número 5, ¿sí? Noten ustedes que dice vida útil restante, ¿sí? Aquí a este activo le quedan 5 años para poder para funcionar. El factor de depreciación va a ser ese 5 que representa el quinto año dividido la suma de los dígitos de años de vida útil que sería 15. Entonces, al aplicar la fórmula 210.000 por 5 quinceavos, tenemos una depreciación gasto de 70.000 y acumulada en el primer año de 70.000. Y nuestro valor en libros va a ser de 160.000. Muy bien, veamos qué sucede en el quinto año, porque el procedimiento sigue siendo el mismo. En el quinto año tenemos siempre 210.000. Aquí ya el año sería nuestro último año, solo le queda un año de vida útil. Y aquí tenemos un quinceavo como factor a depreciar. La depreciación quedaría en 14.000. La depreciación acumulada quedaría en 210.000, que equivale precisamente al costo de adquisición menos el valor de rescate. Debe coincidir. Y el valor en libros quedaría en 20.000. Noten ustedes que por ser un método de depreciación acelerada, tenemos que la depreciación gasto en el primer año es la más alta, 70.000, y luego continúa disminuyendo hasta quedar en el último año en la depreciación más baja. Pues ha sido un gusto compartir con ustedes este material. Espero que lo puedan estudiar porque tendrán a continuación dentro de la plataforma un ejercicio de práctica de los métodos que en este momento hemos discutido.